Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a cómo se puede arruinar a una nación y cómo se puede entrar a saco en otra y sacar pingües beneficios, y utilizando además el hambre. Esto de utilizar el hambre para rendir a una nación, para reducir su población, etcétera, no crean ustedes que es nuevo. Esto viene desde los grandes imperios. Pero hay que reconocer que el famoso informe Kissinger, que luego se convirtió en política oficial de Estados Unidos gracias a Gerald Ford y que tenía como gran piloto del informe nada más y nada menos que a George Bush, que entonces era el director de la CIA, pero luego llegaría a presidente de los Estados Unidos, ya es para pensarlo. Este informe se desclasificó a inicios de los 90. Teóricamente se iba a desclasificar varios años más tarde, pero por eso de que a veces el burócrata no sabe muy bien lo que tiene en las manos, esto se desclasificó a inicios de los 90 y a inicios de los 90 nos encontramos con la calaña de personaje que era Henry Kissinger, que era Gerald Ford y que era también George Bush. Verdaderos genocidas. Porque cuando uno se plantea que puede eliminar en masa a millones de seres humanos recurriendo al hambre, recurriendo a la guerra o recurriendo a formas de anticonceptivos que no son voluntarias, sino que tú les has introducido, estás ante un genocida. Es gente que efectivamente lo que pretende es acabar con millones de seres humanos. Y en este sentido, el programa era tremendo. También esto lo podía haber pensado Kissinger, que era un personaje al que la vida humana le importaba un pimiento y nada hace pensar que le importe más ahora. Pero bueno, el presidente Ford pues era un personaje que podía haber visto esto y haber dicho que era inaceptable. Porque hay que tener en cuenta que también Kissinger quiso imponer en su día el aborto y Nixon, que era el presidente, lo paró. Se podrán decir muchas cosas de Nixon, pero a Nixon no se le podrá acusar de haber abierto la puerta para el exterminio masivo en los abortorios. Nixon podría creer que era conveniente dar un golpe de Estado en Chile. O podía pensar que merecía la pena atacar Camboya, pero exterminar a millones de seres humanos en un abortorio, jamás. Y desde luego, utilizar el hambre para que se muriera la gente, tampoco. Y en este sentido, Gerald Ford, del que todo el mundo decía que era tonto, y a lo mejor es que esa es la explicación de lo que estamos viendo, dio por bueno ese informe Kissinger para acabar con multitud de personas en su momento, con millones de personas. Todo esto sobre la base de que el crecimiento de los países del tercer mundo era peligroso para la seguridad nacional de Estados Unidos. Esto era falso, esto no era verdad. Esto exigía matices, en fin, multitud de cosas, pero no era verdad. Pero cuando uno lee el informe Kissinger, que son aproximadamente unas 200 páginas, de pronto te dice que en Nigeria están creciendo mucho y que como Nigeria siga creciendo va a ser un país importante y eso amenaza los intereses de Estados Unidos. Ergo, exterminamos a la gente por hambre en Nigeria. O provocamos guerras o revoluciones o cosas parecidas. Se habría pensado que este concepto que tenía Kissinger y en el que colaboraron personajes de enorme relevancia había quedado aparcado, pero da la sensación de que no ha quedado aparcado y que con la agenda globalista además ha llegado a tener un grado de maldad que era realmente impresionante. Porque no se puede negar en estos momentos que la agenda globalista va en dirección de provocar hambrunas y de utilizar el hambre como un instrumento de chantaje y de presión. Recuerden ustedes el editorial de hace pocos días donde mostrábamos cómo la administración Biden, más más la Unión Europea, más la ONU, decidía presionar a las naciones más pobres con la idea de que iban a pasar mucho hambre si no aceptaban la ideología de género. Así de claro y así de evidente. Y esta es la tristísima realidad. ¿Y qué hicieron esas naciones? Hombre, demostraron una decencia y una dignidad que era impensable en otros lugares.
Y lo que hicieron inmediatamente es que dijeron que ni hablar, que no se iban a doblegar. Pero la amenaza del hambre ya estaba utilizada. Y ahora fíjense en los dos acontecimientos de los que hablábamos en nuestra editorial. Tú eres Holanda. Eres el segundo país del mundo como potencia agrícola. Solo te supera Estados Unidos. Pues lo llevas claro, ¿eh? Lo llevas claro. Ahora mismo más de 3.000 granjas se cierran y Holanda deja de ser una potencia que compite con Estados Unidos. Y más vale que aceptes el dinero que te da el gobierno, porque va a ser o eso o nada. Ni sueñes con mantener abierta tu granja. ¿Y cuál es la razón? Hombre, que hay un calentamiento global en Holanda, con el frío que hace y lo que llueve. Un calentamiento global que te vas por las trancas. En Holanda, y cierras. Y de ser una potencia agrícola pasas a ser casi el último mono agrícola en la Unión Europea. Porque hay calentamiento global. Y achántala muy que te chino la jero. Esta es la realidad. Eso por un lado. Bien. Ahora nos vamos a otro ladito del continente, especialmente removido porque hay una guerra. ¿Y de qué nos enteramos? Pues nos enteramos que desde la década pasada, esto no ha empezado con los rusos llegando a rescatar a los pobres del Donbass, esto viene desde la época pasada, desde el golpe, en realidad desde antes del golpe, Ucrania es el objetivo, la tarta, el pastel que se quieren dividir poderes transnacionales. Cuando Yanukovych dijo yo en esas condiciones no firmo un acuerdo con la Unión Europea. ¿Y por qué? Oiga, porque es que entregó Ucrania a los alemanes. Es que esto se va a convertir en una colonia de poderes transnacionales. Dijeron, no te preocupes, Yanukovych, que te vamos a derrocar. Y ahí John McCain, que estará, imaginamos, en alguno de los círculos inferiores del Hades, y Victoria Nolan, que miente como una bellaca siempre que le parece bien y que siempre está en el lado del mal, y George Soros, que casi es el mal, urden un golpe de Estado en el 2014 en Ucrania que derriba al presidente elegido legítimamente. Y además un presidente que pretendía que dentro de esa nación artificial que es Ucrania se pudieran llevar bien todos. Pero es que el interés de ciertos poderes no es que las naciones prosperen ni que se lleven bien, es saquear a esas naciones. Y en Ucrania, por lo tanto, había que apoyar a los nacionalistas ucranianos que se reconocen herederos de un nazi que se llamaba Stepan Bandera y que honran a las unidades de las SS ucranianas. Y en esa gente sí se puede confiar. Damos un golpe en el 2014 y vamos consiguiendo que se aprueben una serie de leyes que van a poner la riqueza nacional de Ucrania en manos de poderes multinacionales y quitándoselas a los ucranianos. En un momento determinado, conseguimos ya que Zelensky acabe provocando hasta tal extremo a Rusia, que Rusia, por seguridad nacional, responde entrando en el territorio del Donbass. Y en ese momento ya va todo acelerado. ¿Por qué Zelensky, que ha cerrado televisiones y que ha detenido al jefe de la oposición y que ha ilegalizado más de 12 partidos políticos, hace que en ese Parlamento, que ya no es nada más que un despojo de Parlamento, se aprueben leyes que destrozan toda la protección social que tenían los trabajadores ucranianos? Por cierto, leyes todas ellas que venían de la época de la Unión Soviética. Y aparte de que desaparecen todas esas leyes de protección, cualquier empresa que tenga menos de 200 trabajadores no tiene que aplicarlas, además la agricultura, que seguía siendo algo nacional, porque ni siquiera independientes los ucranianos se habían atrevido a que dejara de ser nacional. Qué curioso, con todo lo que se cuenta de lo Holodomor y todo lo demás, los ucranianos querían seguir manteniendo la agricultura en régimen estatalizado. Qué curioso y qué llamativos estos ucranianos. Y entonces aniquilamos eso de tal manera que las multinacionales puedan comprar la tierra. Ya antes del estallido de la guerra,
Había una extensión de Ucrania del tamaño de Italia o de California, mayor que el tamaño de Italia o de California, en manos de multinacionales extranjeras. Ustedes imagínense el país en el que viven y que hubiera un trozo de la tierra, en términos proporcionales, mayor que Italia o que California, que ya estuviera en manos de empresas extranjeras. Y Zelensky a esto le va dando cada vez más luz verde. Y en la reunión que hace poquitos meses pues tiene Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Japón y Corea del Sur, deciden que la famosa reconstrucción de Ucrania es simplemente eliminar ya las poquísimas últimas barreras que quedan para saquear Ucrania a manos llenas. Y además reconocen que el proceso de la guerra esto lo ha facilitado, claro, porque era Zelensky, sin oposición en el Parlamento, encarcelado el jefe de la oposición, etcétera, etcétera, hace lo que quiere, porque es el dictador Zelensky, aunque muchos no lo quieran creer. Y porque es un personaje que está enviando a la muerte a centenares de miles de ucranianos en vez de defender los intereses reales de su país. Y en esa reunión, en este verano, además afirman de manera clara que la guerra, aparte de que va a acabar con todos los últimos obstáculos que hay para que las multinacionales se repartan Ucrania como si fuera un pastelito, además de eso, luego cuando acabe la guerra, Ucrania va a tener que pagar deudas. Y ya se pueden ustedes imaginar qué va a quedar de Ucrania para los ucranianos. Esta es la tristísima realidad. Cuando de pronto alguien escucha a nacionalistas, secesionistas que mienten la historia, que cuentan ciertas cosas, están haciendo lo peor posible. Y no se dan cuenta de que lo único que hacen es que esa tierra, a la que muy posiblemente aman de manera profunda y entrañable, la están entregando en manos de los carniceros multinacionales. Que luego ya veremos a ver qué carnicería hacen. Varían, porque además encima hay países que no son tan ricos y la cosa se puede poner peor. Pero verdaderamente es algo tremendo, tremendo, tremendo. Y claro, lo que va a quedar de Ucrania, pues seguramente no van a ser ni las raspas. Los nacionalistas se lo tienen bien merecido, pero es que hay buena parte de la población de Ucrania que no es nacionalista. Y la mayoría de la población de Ucrania no son los oligarcas. E incluso hay trozos de ese corte que se hizo de Ucrania en el año 91 que han decidido que se vuelven con Rusia, porque han captado perfectamente lo que es la oligarquía ucraniana, los nacionalistas ucranianos y el descuartizamiento de su tierra en manos de multinacionales. Por cierto, algo sobre lo que advirtió Rusia en los últimos años, pero nadie quiso escuchar, porque Rusia siempre es mala, por definición.